casa que es como a la cueva que en esa misma cueva está la cueva, hay una parte que está la tumba de Mará, que la tumba de Maraba es donde Abraham se puso con los camellos y ahí estaba la nodriza que le dio de comer a sus hijos. O sea, cada lugar siempre está ubicado. ¿Qué es lo que pasó? En esa misma cueva, después el Señor llega y se encuentra cuando ya está mayor. En esa misma cueva, en los tiempos de antes, se habían escondido cuando cuando estaba David, que estaba el rey ¿cómo es que se llama el rey este? Que David le quitó el puesto. El rey... Diga. El que le quitó el puesto por la desobediencia de por David, ¿no? Ajá, ¿cuál es? ¿Cómo es? No lo tengo, pero sí. Sí, no, es que ahorita se me fue. Ok, en esa cueva él se había metido a descansar y estaba David adentro. Y David le cortó un pedazo del vestido de él y todo. O sea, todo eso está relacionado. Cada lugar siempre va pasando algo de lo que había, o que pasó antes o que pasó en ese momento. Pero eso es tan interesante porque yo me acuerdo Saúl. cuando estábamos Saúl. hablando de eso. Y ahí donde estaba la Virgen, en todos los alrededores habían pasado cosas antes, mucho antes, porque me acuerdo que leíamos un poquito de donde estaba hasta el árbol de no sé qué estaba también ahí. ¿Se acuerda? Este es el pesebre. El pesebre, Y es donde se exactamente. pone el agua y ahí es el heno donde se le da de comer. Sí. Entonces ahí es donde pusieron. Entonces el heno le pone él lo pone en el pesebre para que estar ahí, que era más alto. Entonces, y como era tan frío, estaba en una temporada fría, lo que hicieron era que agarraron al ganado, la vaca y los burritos y eso, lo pusieron cerca y el mismo calor de ellos ayudaron porque el niño temblaba de frío. Entonces ahí le pusieron y entonces Por eso está el pesebre ahí con todos los animalitos para que vieran entonces para que se dieran cuenta que en realidad, Tita, yo creo que hay que revolverla, para que en realidad se dieran cuenta de que el Señor no necesitaba tener un castillo, no necesitaba tener algo, no, tenía que ser humilde porque a él lo que le interesaba era la humildad. Tenía que nacer para nuestros pecados. Para poder liberarnos de todos los pecados. Exactamente. De Ana Catalina. Entonces, cuando ya nace el Señor, tal vez como a la media hora, más o menos, ahí dice que todavía José estaba en éxtasis, o sea, aparte en shock, y entonces le dijo de que ya la llama la Virgen, después que ella le dio a amamantar y se lo da, y José le daba miedo porque decía, no, pero si este es mi Dios, o sea, él estaba con, ¿cómo yo voy a agarrar al Señor? ¿Cómo yo lo voy a tener? Y le dice, Él es tu hijo, es el que vos vas a tener que cuidar. Entonces, ¿qué cosa más? Porque a mí me dice y yo voy con un nervio, imagínense la Virgen que sabe que es el Hijo de Dios. O sea, que el que lo tiene, ¿qué cuentas tiene que dar? O sea, ustedes se han puesto a pensar en eso. Sí. ¿Qué cuenta? Y no solamente eso, esas mismas cuentas, así como lo pensó la Virgen, es la cuenta que nosotros tenemos que pensar, porque cuando nosotros nos lleguemos a sentar enfrente del Señor, a decir, ¿y qué hiciste con tu hijo? Yo te lo presté. ¿Y qué es lo que todo hiciste? Lo que te di. ¿Qué hiciste con todo eso? ¿Qué hiciste con todo? Eso mismo. O sea, eso es nosotros, y qué es lo que lo más importante de nosotros es llevar a nuestros hijos hacia el Señor, que eso es lo más importante, que en este mundo en que vivimos es lo más difícil. Ahora sí. Es lo más difícil, porque la juventud está perdida. Entonces, la juventud y los niños pequeñitos, si no les vamos enseñando, por ejemplo, la niña y así, ¿no? Y empezarla un poquito a apartar de así es, ni más ni menos. Entonces, pero yo tengo una pregunta. Cuando la Virgen estaba dando a luz, yo pensé que José fue a buscar a la pantera. ¿Pantera qué se dice? No, era la pantera. Una partera. Sí, entonces, cuando regresó,
la luz ya estaba ahí. Y era tan dura la luz que ellos se quedaron la Virgen le dijo que no necesitaba la partera. Que fueron los ángeles, ¿verdad? Unos ángeles que la ayudaron a ella. Sí, ella estaba llena de ángeles. Porque ella nunca siempre estuvo llena de ángeles. En la cueva era oscura, solo estaba con las velitas. Y era tanta la luz que había, que era como que en el otro cuarto él sí vio la luz, pero yo sé que él vio la luz, él se dio cuenta. Sí, porque él estaba como decir, ella estaba aquí y él estaba allá, y entonces vio que esto se inundó. Y al mismo tiempo estaban cantando los ángeles el Gloria al César. Y entonces los apóstoles, entonces los ángeles fueron a diferentes, los pastores estaban ubicados en diferentes secciones. Entonces habían lugares que eran a media hora de camino, otros que a 3 horas, otros a todas horas. Entonces ellos fueron y le fueron a decir que fueran a ver al rey que había, Gloria Excelsior. Entonces fueron les dijo, vayan que acaba de nacer el rey. Entonces todos ellos fueron y entonces empezaron a pensar, ¿qué vamos a llevarle? ¿Qué les podemos llevar? Entonces entre ellos empezaron a recoger en el campo que frutas, que diferentes tipos de cabritas, que aves y todo eso. Y entonces fueron llegando por grupo. Entonces a la otra cosa, cuando nace el niño, la Virgen tiene que taparlo, ¿verdad? Ponerle. Y ella solo tenía 3 diapers, por decir así. 3 pañales. De los cuales uno era rojo y los otros blancos. ¿Qué significa eso? La sangre y el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con el Señor cuando iba a ser crucificado? ¿Qué colores llevaba? Rojo. El manto rojo y el pañal y los blancos. Porque acuérdate que lo pusieron como rey. Así te crees rey de los judíos. Era el rey. Entonces, imagínense, y la Virgen, los mantos, los pañales que tenía eran 3. Pero ella no tenía mucho a jugar. Pero cuando tú hablas de la guardia, no, porque ella no sabía, ella estaba No, porque el ángel le dijo, váyanse ya y llévense lo necesario. Entonces ella vino y agarró y trajo uno rojo. Y donde le dieron todas estas cosas, le ayudaron a la gente, no fue ahí, porque ya ellos se fueron, ¿no? Se regresaron a... No, ellos se quedaron ahí. Ellos se quedan allí. Ellos regresan porque ya viene lo de ellos se quedan. Hasta después de los Reyes. No, cálmese, Sonia, no me vayas. Acordate de que eso, ahí te vas a dar cuenta. Sigue, o sea, si yo te empiezo a decir algo, ya nos perdemos. Ya nos perdemos. Sigue. Entonces los pastores empiezan a llegar y entonces los pastores les van llevando la comida y todo, y la Virgen les permite a cada uno cargar al niño. O sea, qué amor ella. Y entonces ella fue dejando, fueron todos y todos fueron llegando y entonces todos decían que qué belleza, que qué lindo y que cómo se dieron cuenta. Entonces ya les contaron que unos ángeles llegaron y que cantaron el Gloria y que todo el mundo llegó y ellos venían a buscar al rey que había pasado, qué es lo que había pasado. Entonces es impresionante el amor que el Señor les está dando ya desde un comienzo y la Virgen que les permite, sabiendo que es el Hijo de Dios y se los permite cargar. Porque ella siempre nos entregó a su hijo. Siempre, desde el comienzo. Desde el comienzo ella entregó a su hijo. No tuvo, o sea, ella nunca tuvo reparo. A todo el mundo se lo daba. Que todo el mundo lo tuviera. Es una cosa tan que no, o sea, es impresionante pues todo yo lo que tengo otra pregunta. Yo estaba mirando, actually I was reading in a book que no habían solo tres, ¿cómo se llama? Pañales. No, tres reyes, que había uno más, que eran 4, pero uno se perdió y empezó a hacer muchas cosas por Jesús. Yo me recuerdo que lo leí. Entonces, él quería llegar para conocer a ese niño Jesús, pero nunca llegó. Cuando llegó cuando crucificaron al Señor. Él murió exactamente antes de llegar a donde estaba crucificado el Señor. Ay, no digas eso. Sí, yo lo leí, it was a beautiful story. Sí, pero realmente no aparece en lo que ella ve,
no aparece eso. Se puede buscar como el cuarto rey mago. Es, Sí, el es que cuarto así se rey llama la mago. película, Sí. El cuarto rey mago. Ay, qué linda. Gracias. Sí, y él llega y él dice, Dios mío, tanto que yo anhelaba verte desde el día que tú naciste y no pude llegar. Y llego aquí donde ya estabas muerto en la crucifixión. Ay, yo la vi y I broke my heart. Entonces ya vemos pues que Yo también fue muy lindo, me dan entonces ya vemos que el Señor pues ya nace en la cueva ya y nace a eso. Pero en este momento vamos a irnos a una parte de que, bueno, cosas que pasan en el momento que el Señor nace. Bueno, los ángeles le dicen a los pastores, no temáis, pues ved que os anuncio una gran alegría que ha ocurrido para todo el pueblo. Pues hoy os ha nacido el Salvador en la ciudad de David, que es Cristo el Señor. Sea señal para reconocer que lo encontraráis con un niño envuelto en pañales, tendido en un pesebre. Eso es lo que los ángeles le dicen al Señor, a los pastores. Y después ellos dicen, honra a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que son de buena voluntad. Eso mismo, fíjense bien que todo eso es lo que se ve en la Biblia. O sea, ¿cómo es posible de que no pueden creer muchas cosas y son lo que dijeron? ¿Cómo apareció? ¿Cómo saben ellos de que se dijo eso? O Porque sea, hay contradicción. siempre tiene que haber un witness para que de ese witness salga todas las cosas que Dios quiere. Entonces, Siempre, en todo lo de Dios y siempre hay alguien que tiene que contar algo, que a veces la misma iglesia no lo quiere decir, porque hay muchas cosas que la iglesia nosotros no sabemos. Claro. Entonces, acontecimientos que pasaron con el nacimiento de Cristo en ese mismo momento, o sea, cuando está naciendo el Señor. Del nacimiento de Cristo, los parientes y amigos de la Santísima Virgen lo ven, como decir Ana, el anciano Simeón, Noemí. Que Noemí es la maestra de la Virgen María. Tuvieron visiones y las revelaciones del templo acerca del nacimiento del Señor, así como también que tuvieron Ana en Nazaret y Isabel en Juta. Isabel es Ana, la mamá de María. Isabel, la prima que es la de Juan Bautista, vio todo el nacimiento del Señor. Ay, qué rico. Sí. ¿Y la maestra de qué? ¿De María? Sí, de María Noemí. No, ella tuvo visión de dónde nació. No, ellos sabían que había nacido, pero no sabían dónde era. La única que sabía del lugar era Ana, La mamá de María. que era en Belén. Porque como ella sabía que ellos iban para Belén, ella sí sabía. Como cuando nació Zacarías no sabía dónde estaba Juan. Porque se sabía que dónde estaba Juan, no las ardillas. Se sabía dónde estaba Juan, lo iban a obligar a decirle, porque tenían que matarlo. Entonces él no sabía. Después dicen que en Roma hubieron señales en que había una mujer que siempre decía de que iba a nacer un niño y la miraban como loca. Y ella dijo de que el templo, como era un templo pagano, que se iban a romper las estatuas. Y cuando nació el Señor, se rompieron. Y entonces ella dijo, esto ocurre, dice, porque una doncella ha concebido sin hombre un hijo que acaba de nacer. O sea, hubieron montones de acontecimientos. Y dice, la imagen habló también de que había una fuente de aceite. Sí, porque esta fue la imagen de Venus. Y entonces ella dijo, pues esto está ocurriendo, esto que está pasando es porque una doncella ha concebido sin hombre un hijo que acaba de nacer. Y de la fuente de aceite, que había brotado aceite de un lugar pagano. ¿Por qué? Porque el Señor lo estaba demostrando a toda esta gente que Él estaba naciendo. En Egipto también hubo, en Matares, en Polis y todo, que y los ídolos y los oráculos, muchos de ellos cayeron al suelo y se destruyeron, y sin saber por qué. Él nació y botó un montón de ídolos.
en un montón de lugares. Después los Reyes Magos, ellos, ya vamos a la parte de los Reyes Magos, porque tenemos que conectarlos. Los Reyes Magos, ellos estaban estudiando. Los Reyes Magos, 400 años antes de que naciera el Señor, sus parientes ya estaban empezando a estudiar. Ellos eran paganos, ellos no creían. Pero ocurrió algo que les hizo empezar a buscar al Señor. Eran unas mujeres, unas hijas de uno de los reyes, que empezaron a ver cosas del nacimiento del Señor. Entonces ellas se los contaron a sus padres lo que había pasado. Entonces ellos se lo fueron contando y entonces fueron siguiendo y entonces empezaron ellos a estudiar las estrellas, porque sabía que por medio de las estrellas iba a llegar el aviso. Entonces, cuando ellos tenían unas torres grandes, y en esas torres grandes ellos se ponían a ver y vieron, estaban dos de ellos reunidos, el tercero no estaba reunido, ellos vieron reflejado en el cielo que el niño había nacido. Por la alineación. Sí. Entonces, inmediatamente vieron una estrella que esa fue la que las empezó a dirigir. Entonces, había el que iba solo, iba a llegar muy rápido. Entonces, él se tomó, iba más despacio. En cambio, los otros, él iba en... ¿Por qué? Porque se abrieron para ver... porque decir, vos vivís en el norte de Lakeland, el otro vive en el... ¿Sabían que lo iban a buscar? Sí, los tres eran, eran de diferentes, lucían diferentes todos, pero todos sabían porque venía porque entre ellos de los tiempos de antes ya sabían lo que las profecías. Se leían, leían todo. Entonces ellos, en ese sentido, ellos ya sabían, pero eran diferentes. Estaba el que era negrito, estaba uno que era chele, el otro que era medio moreno, o sea, todos eran diferentes porque unos eran chiquitos, otros eran más grandes, o sea, eran diferentes, como tribus, sí, eran diferentes tribus. Entonces ellos vieron y decidieron que tenían que salir inmediatamente. Ellos fueron y llamaron a toda su gente, eran como 200 personas las que iban, y que ellos armaban y desarmaban las tiendas, o sea, trataban de ir lo más pronto posible, se tomaron. Pero eso era verdad, la parte en que alguien, un rey o algo, también estaba pendiente de ellos, porque así iban a saber también dónde estaba para matarlo. Entonces vamos en eso. Vamos en parte. Entonces, entre los antepasados de los Reyes Magos, Dios les dijo con mucha anticipación que estos eran paganos, el nacimiento del Señor. Por eso, 3 de las hijas de los reyes tribales eran expertas en astrología y recibieron simultáneamente el espíritu profético y también al mismo tiempo la visión que se alzaría una estrella de Jacob y una doncella concebía sin hombre al Salvador. O sea, eso fue 400 años antes. Entonces, esa profecía ellos ya la habían llevado y entonces se fueron haciendo por eso. Entonces, ellos decidieron, cuando ellos vieron esto, empezar a seguir a la estrella. O sea, ya se preparan. ¿Y por qué le llamaron la estrella de Jacob? Porque Jacob es hijo de Abraham. Entonces puede ser por eso. O sea, tenía que ser esa cierta estrella. Porque acordate qué fue lo que le dijo el Señor a Abraham. De vos va a salir una descendencia. Entonces la descendencia era la estrella. ¿Y quién era el primer hijo? Jacob. Entonces de Jacob pasa a ser el... No, quizás tiene que ver más por la parte que las estrellas son muchas. Entonces, y él es como decir, Jacob es la estrella más grande de muchas estrellas que hay. Porque esa fue la que guió, supuestamente la estrella más grande. Por eso digo, como que de miles de estrellas, esta estrella fue la que dijo, bueno, esa le voy a llamar Jacob porque esa es la estrella de las estrellas, pero esa es la estrella también donde me va a llevar al nacimiento de Jesús y va a guiar a toda esta gente porque todo el mundo se dejaba llevar por esa estrella. Porque era gigante, supuestamente. Y acuérdate que no existían también tantas luces, modernidad quizás en ese entonces, ¿no? Y se veía más. La estrella es la que alumbraba. Le alumbraba, claro, porque tú sabes cuando está oscuro, las estrellas son las que alumbran todo. Y la luna, pero la luna ya está afuera. También me quedo calladita, no digo más. I'm sorry. Le conocemos hasta el silencio, ¿no? Yo siento que yo estoy caminando ahí.
Dale. Bueno, tampoco te metas ahí. No, sí, que Hasta bello. tanto Porque no. Es que es bueno meterse like in the story. Yo me meto ahí. Ella lee, yo me estoy metiendo ahí como que me estoy viendo yo también caminando por ahí haciendo. Claro. Vamos a hablar antes de seguir esto porque aquí está puesta una parte cronológica que es bien importante. Pero no terminaste entonces lo de los reyes, ¿cierto? Sí, porque es que tengo que explicar esto para que más o menos, o sea, estoy llevando la Que si secuencia hubiera de de esto lo para que me tomar dice. con esto, para parece. esto, para No me puedo. Dice, Cristo nació cuando aún no estaba completo el año 3997 del mundo. Estos 4 años incompletos hasta el año 4000 se olvidaron después de completarlo y luego empezaron 4 años más tarde nuestra cuenta del año actual. La consecuencia es que Cristo nació casi 8 años antes de nuestra cuenta. O sea, porque... Me confundí ahí esa parte. Ok. Eso quiere decir que el año se paró. Entre Es que los 1997. acuérdate que los tiempos son diferentes. Ella no Sí, lo ha pero es explicado, que se ¿verdad? siente como que se paró el tiempo y después volvió a seguir después de cierto porque tiempo. la gente se confundió. Acuérdate que cuando, o sea, nosotros estamos con el gente lleva. Antiguo Testamento. Testamento. Ajá. Cuando nace el Señor, ¿qué es lo que hay? Un Nuevo Nuevo Testamento. Testamento. Entonces, en ese cambio Se es paró que se todo. pierde la secuencia. No se paró, sino que no se había mostrado al mundo. Tampoco se pierde, el Nuevo María Mercedes, Testamento, y hay cuando que se cambiar. mostró fue Porque como- la gente no sabe. Pero O sea, se perdió hay todo una- ese tiempo. No, por eso dice, hay una diferencia hasta de 8 años. ¿Ya vio? Porque no sabían cuando lo Pero cuando ya hemos cambiaron. perdido, ¿qué significa? O sea, como Que se pierde uno es como decir, ok, anoche me dormí, me emborraché y pasaron 5 días y ya volví otra vez al quinto día, pasó pero se me Navidad. perdió todo ese tiempo. Ajá. ¿Tú entiendes lo que digo? Es que es como decir, acuérdense que estas cosas se decían, se pasaban por palabras. Todo era dictado de, pues, sí, lo traducía, o sea, lo teníamos que pasar. Así vengo yo, como nos contaban en los tiempos antes los cuentos de nuestra familia. Entonces dice, ellos dicen que Cristo nació el año 45 del emperador Augusto. O sea, ellos imagínate, 45 años tenía Augusto de estar en el poder. Entonces, pero por lo demás, Herodes reinó 40 años hasta su muerte. Fue independiente 7 años, pero ejerció mucha crueldad, atormentó mucho al país y murió aproximadamente el 6º año de la vida de Jesús. Entonces ellos empiezan a relacionar, o sea, si este murió a este y este murió a otro, entonces sacan la cuenta. Ahora sí. Por eso es que hay una diferencia. Entonces puede haber sido que ahí se equivocaron entre uno que le pasa a uno al otro y al otro al otro. Entonces hay una diferencia de año. ¿Ves? Entonces se dice que aquí dice que Jesús nació aproximadamente el 13º año de su reinado. Y en el anterior habían dicho que fue en el 45. Ajá. ¿Y entonces? En el 13º año de su 34, reinado, lo primero. sí. Pero él estuvo ¿Puedes volver a repetir, por favor, lo que dice ahorita? 45 No, años. escúchame. 45 Que Jesús años. nació Jesús en el nació 13º aproximadamente en el 34 año 24 años. de su reinado. el reinado de Tú dijiste Augusto. 13º. Que era No, el de Herodes. En el de Herodes. En no el fue de de Herodes, Herodes. gorda, por eso Sí. te digo. Porque es que Pero- lo mezclan, porque mira, el emperador Augusto, pero Augusto estaba en Roma. En Roma, Y el exacto. otro Sí, sí. estaba, Herodes estaba en Belén. En Belén. O sea, ellos están relacionando uno ¿Será con que había otro. diferente tiempo en diferentes, como hacen ahora, Países, que en ¿verdad? un país son las 3 de la tarde y en otro Eso país? sí. Oye, puede ser ¡Ay! Yo le digo. para no sentirnos locas y volvernos locas porque lo que dice Eva tiene razón. Entonces yo ahorita ya me fui, Es que el el emperador Son las ya 12. 45 Son las 12. años de Pararlo para hacer el mandato ángelo. y entonces una cosa no iba con lo otro. No, lo siento. Siga. El ángel. No, hombre. Pero eso Ok. es bueno, muchas cabezas para que se unan y ya se sabe. Ok, entonces, vamos a ver, Jesús nació aproximadamente en el 34 años de su reinado. Herodes mandó a construir el templo 2 años antes que ingresara en él la Virgen Santísima. Justo 17 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces eso fue. No fue Tiempo. construirlo de nuevo, sino embellecerlo y modificarlo. La huida fue cuando Jesús tenía 9 meses. Ay, gracias. El asesinato de los niños ocurrió en el 2.º año de vida de A los 2 Jesús. añitos.
Entonces ellos no se enteraron, no se fueron por miedo a esto, María Mercedes, digo yo. Ahí vas Tú a me ver. dices, perdón, es que yo soy la más inteligente y me adelanté mucho. El nacimiento de Cristo ocurrió un año que los judíos contaban. El nacimiento de Cristo ocurrió un año que los judíos contaban 13 meses en ese tiempo. O sea, hay veces nosotros tenemos aquí como febrero, que hay veces es de 28, pero ellos, hay veces había los años que los Eran hacían. menos. Por eso es la diferencia que hay en tantas ahorita cosas, cuadra con porque hay veces ellos en vez de tener 12 meses lo Tenían hacían de 13 13 meses. Los días, las Ya. fechas. O sea, por eso todo Se eso, cortaba mucho, todo se eso es lo que hace variar. Entonces, creo que Cristo nació en el mes de Calceo, justo un mes antes de cuando se celebraba en la iglesia, lo que que debe haber hecho el cambio de el calendario de que nació. Ahorita chequeate el pavo cómo va. Entonces dice, Así. el domingo 25 de noviembre, al amanecer, después del nacimiento de Cristo, los tres mayores, el 25 de Entonces, noviembre. si fue el 25, no. De noviembre. noviembre. Eso Lo yo- contrario. yo nunca. El 25 de noviembre. Para amanecer Ella dijo 26. 25. No, Ya era 20 26. no, él nació Era 24 para 24 para 25. 25. Pero Por estamos eso hablando 24, del 25. Entonces, el 25 llegaron todos los pastores a la cueva y que le llevaron de toda clase de animales. José llegó y los vio y les enseñó el niño de la promesa. Entonces, la gente empezaron a llegar, cantaron, lloraron. La Virgen estaba emocionada, les dio a los niños a cargarlos. Ya después ellos se fueron. Y los pastores vieron, le llevaron pájaros, huevos, miel, todo lo que podían tener se lo llevaron los pastores. O sea, lo que encontraban en el camino para que ellos tuvieran que comer. Pero la Virgen era tan grande de que ella comía lo necesario y el resto se lo repartía a todo el que Tenía. llegaba que no tenía que comer. Claro. Habían un montón de gente indigente que no tenían y les daba todo eso. Y así O sea, somos y- las madres. Hay que y hacer- así ¿verdad? Por eso dicen que Uno una madre tiene- alcanza para 100 hijos Exacto. más, 10 hijos más, alcanza y para así más. y así fueron y ellos no les interesaba, ellos comían lo necesario y repartían el resto. Yo creo que ni comían ella por repartir. Y los regalos que les daba, José los iba tapando para que no los vieran, los iba escondiendo. ¿Por qué? Porque si llegaban, bueno, ahí después te lo voy a decir, no lo voy a decir ahorita, porque si no, los niños llegaban y cantaban. Y el niño dice que cuando lo miraban era todo rosadito, blanquito, Precioso. los risitos dorados, que era una cosa que era increíble. Y ellos le cantaban todo. Entonces, cuando ya llega, bueno, ya cuando vieron los... vamos a pasar aquí. Cortita, disculpa, antes de cabeza pregunta. O sea que para ellos diciembre no era el fin de año. No, era diferente. Nada ahí, porque nació en noviembre, ok. Pasa que acuérdate que aquí hay mucha influencia. Tiempo ya, y organizaron tal cual, ok. Hay un cambio de hora, de tiempo, que es lo que Ya. es lo difícil. Súper. Entonces, aparecen. Bueno, el pueblo empezó a estar hablando de que el niño había nacido en el pesebre. Y entonces empezaron a llegar las cosas a donde Herodes, pero Herodes no estaba seguro de lo que estaba pasando. Cuando llegó el día, a los 8 días tenían que llevar al niño a circuncidar, porque era ley. Entonces ellos llevaron al niño llegaron a los 8 días, entonces tenían que prepararse todo para la circuncisión, él nació el 25 de noviembre. Y entonces el 2 de diciembre fue la circuncisión. Yo tengo una pregunta. María no estuvo en la circuncisión. Sí estuvo porque la Pero circuncisión... porque ella estaba, dicen que hasta que la mujer se purificaba por 40 días no podía entrar a un templo. Es que la circuncisión No fue no en se el hizo en el templo. templo, se le hicieron en la cueva. Ay,
ahora sí. Diga nomás, Las- ahora es diferente. Ella estaba en la cueva y José Fue la- preparó. entonces le hicieron ahí fueron mismo donde él estaba. Llegaron allí. Ok. Y entonces hasta llevaron el cuchillo y ¿Quién todo. hacía eso? Llevaron, ¿La partera? ¿La misma partera hacía eso? No, el padre. eran No, los hombres. hombres, eran de los que pertenecían. leyes. Lo que hacen los judíos, que sí. le cortan ahí a los Ya. niños. ahí. Entonces que ellos llegaron Entonces y fue en la cueva. el que llegaba, Pero aquí también lo hacen en Estados Unidos. Sí. No solamente los judíos. Aquí los niños se lo hacen. Pero en el hospital, estamos hablando ahora. Ah, no. Estamos hablando de... Pero aquí No, lo estamos hacen. hablando Ah, ya. de Ese ahorita, tiempo. exacto. Viste, me vine aquí al PCT, ya voy para allá, espérate. Te saliste del pasado para meterte en el presente. ok, entonces ellos llegan y tienen que preparar todo y se hace el 8º día al amanecer, o sea que los sacerdotes ya estaban en la cueva, porque o sea, pasaron en la noche, entonces ya estaban en la cueva para el amanecer, porque en cuanto, o sea, pasaba el siguiente día, que era el día 2 de diciembre, que se hizo dice la circuncisión se hizo al romper el día. 8 días después del nacimiento del Señor, la Santísima Virgen estaba atribulada y sosegaba. Ella misma había preparado los pañitos para recoger la sangre y vendar al niño, y los tenía guardados en los pliegues de la pechera de su vestido. Entre oraciones y ceremonias, los sacerdotes cubrieron la piedra octagonal con un tapete rojo y otro blanco. Sigue adentro el tapete rojo y blanco. La misericordia, roja y blanca. Cuando el sacerdote se puso en la silla, reclinado de sentado, la Virgen Santísima que estaba velada tenía al niño Jesús en sus brazos en la parte de atrás de la cueva y se la pasó a la criada, porque Ana había llegado a verla y llevó a una muchacha que era una pariente de ella y le ayudaba. El niño Jesús, la Virgen la pasó a donde está, ahí es donde la Virgen no toca a los sacerdotes, por lo que está en eso. Entonces se la da a la criada y la criada se lo lleva a los sacerdotes para que hagan eso. Entonces ya después, y los sacerdotes llevaron unas cajitas chiquitas y entonces en esas cajitas ponen el prepucio del Señor, o sea, todas las cosas. Cuando le hacen la circuncisión, el pedacito de piel que le quitan, la pusieron en una cajita y todo eso existe. Wow. Está en una iglesia. Aquí no dice dónde, pero sí. ¿Qué pasa si no se ¿A los hizo? cuántos ¿Una días ley porque o se le qué? hicieron A los la ley judía. 8 días. Porque será feo. Y entonces Sigue siendo. el cuchillo que era liso, dice, y le explican pues cómo es el cuchillo, que era curvo. Curvito. Sí. El sacerdote hirió también al niño con la afilada uña de un dedo primero para poderle cortarlo. Aún ya sabía que el ángel había dicho a José que el niño debía llamarse Jesús. Recuerdo, sin embargo, que el primer momento el sacerdote no aprobó este nombre y por eso rechazaba. Entonces vi que el ángel reluciente se apareció ante el sacerdote y le puso el nombre de Jesús en un letrero como el de la cruz. Entonces, ayer, o sea, volvemos lo mismo, siempre que va, ya saben lo que va a pasar, lo que va pasando eso. Entonces, inmediatamente dijeron que sí, porque ellos le habían dicho, ¿cómo vamos a poner Jesús si no hay ningún Jesús en el camino? Que tenía que ser con los parientes, siempre los parientes lo que se llamaba. Entonces ya después que lo circuncidaron, el niño lloró bastante, entonces José se lo llevó a la Virgen, y que la Virgen lo tapó y ya le puso su cosita, todo esto, lo calmó y todo. O sea, y entonces, y guardaron la sangre, todas las cosas en unas cajitas chiquitas, ahí guardaron todo. El 3 de diciembre llegó Isabel, porque ya sabía Isabel que entonces llegó a ver al niño Jesús. Llegó iba con, yo me acuerdo, con Juan. Sí, porque no Con el primo. José la recibió, dice, al anochecer hoy llegó Isabel, pero no pone si llegó con el Juan niño. montaba en un burro que llevaba. Pues ahí está. Juan montaba, pues ahí está. Llegó con Juan y la Virgen. ¿Okay? En un burro, En otra vez en un burro. un burro. Y durmieron cerca de Jesús.
Entonces la Virgen le contó todo lo que habían pasado, todo lo que habían llevado, o sea, todas las dificultades que tuvieron, estuvieron rezando, mucha oración. Se apartaban ellas y rezaban aparte. Mucha oración.